Como le anticipé en el segmento anterior de presentación de nuestro tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados, hoy cuento con la muy grata presencia de un destacado y joven economista, Juan Manuel Santac, un veterano periodista especialista en el tema económico, Edwin Ruiz, y un abogado, John García. Y el tema de esta noche tiene que ver con el legado que nos dejará para 2021, el año próximo, el año que está casi ya a punto de terminar. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, este ha sido un año muy difícil. Un año en que hemos tenido que atravesar situaciones totalmente desconocidas. Una pandemia que nos afecta desde marzo, que ha traído consigo una crisis económica y una semi-paralización de la economía dominicana. ¿Cuál será el legado que esta situación particular nos dejará para el año 2021? Señor Santac. Buenas noches, don Miguel. Buenas noches a los colegas que nos acompañan hoy, a John, don Edwin. Para mí, como siempre, un honor acompañarles aquí, y buenas noches a todos los televidentes que nos están viendo. Sin duda alguna, yo creo, don Miguel, que el año 2020, en términos económicos, hablar del año 2020 va a haber un antes y un después en la economía dominicana. Nosotros veníamos de una, digámosle, muy buena racha, aunque racha tal vez no es la palabra, porque todo esto ha sido dirigida por la política macroeconómica, pero veníamos de una muy buena racha de crecimiento, liderando el crecimiento económico de la región durante los últimos 10 años, con un promedio superior al 5%, creo que 5,6, 5,7%. Y bueno, eso, el tema de la pandemia nos toma en un momento en el que ya estábamos previendo un menor crecimiento de los años anteriores, exceptuando, claro, 2017, y estábamos previendo tener un crecimiento cercano al potencial, cercano al 5%, veniendo de crecimientos de 7% en la historia más reciente. Y bueno, eso, el tema de la pandemia y todo el contexto que tiene el año 2020, también el proceso electoral, nos pone en una posición de decrecimiento para el año 2020 que se está proyectando en los escenarios conservadores cercano al 6%, o sea, pasar de crecer en los últimos 5 años un promedio de 6% a decrecer en el año actual 6%, evidentemente no es un escenario muy formidable, ¿verdad? Eso equivale a un descenso de un 12%. Exactamente, es un punto de inflexión, digamos, pero claro, es un choque transitorio. Y creo que no todo es malo. Hay importantes aprendizajes que son los legados que nos deja este año. República Dominicana demostró cierta resiliencia en comparación con otros países, porque a pesar de que dimos ese cambio radical en el crecimiento, fuimos de los países de la región que menos afectados se vio en términos económicos. También vimos que hay importantes capacidades de adaptarse, vimos cambios en los patrones de consumo, una rápida adaptabilidad al comercio digital en el país. Hay algunos informes de Visa y Mastercard de lo rápido que ha crecido el comercio electrónico en el país y en la región durante la pandemia. Y algo importante que también en términos de políticas públicas vimos este año es la capacidad local que hay para responder ágilmente a este tipo de situaciones, para diseñar políticas públicas que apoyen. Yo recuerdo que el primer caso de COVID en el país se dio a inicios de marzo, creo que el 1 de marzo, y el gran discurso que todos recordamos de la noche del 17 de marzo del presidente Medina, solo 15 días después, el 2 de abril, ya estaban diseñados los programas FASE, quédate en casa, y todo eso fue un trabajo arduo. Y lo importante, lo rápido también y efectiva que fue la implementación. Eso también nos deja un aprendizaje sobre las capacidades que hay en el país en términos económicos. Bien, eso es una buena definición de lo que será el legado económico, pero el legado, la herencia institucional que nos dejará la pandemia y la crisis económica actual en el plano del derecho y de la justicia, licenciado García, usted como abogado. Buenas noches, don Miguel, buenas noches, Manuel, al reconocido periodista, y buenas noches al pueblo dominicano. Bueno, sin lugar a duda, el 2020 ha sido un año matizado por una gran crisis en todos los ámbitos, económico, social, jurídico, a nivel sanitario. Y bueno, vimos en un momento que la justicia
casi colapsó, prácticamente los tribunales cerrados, y todo era sobre la base de la virtualidad, pero una virtualidad que no daba respuesta. Y entonces ya en los últimos días hemos visto que ya ha sido diferente. Inclusive vimos que el juicio más popular ahora, pues se dio de manera presencial, y eso es yo pienso que es un paso de avance para que la abogacía pues se sienta más tranquila. Una virtualidad que a mí me gusta. Lo que pasa es que hay mucha resistencia de abogados que tienen un patrón de conducta y que se niegan prácticamente al cambio. Pero creo que en este año, en términos jurídicos, en lo que hemos tenido de crisis, vimos como la Junta, por ejemplo, en un momento que no pudo celebrar las elecciones porque la pandemia, el estado de emergencia no lo permitió, pues tuvo que poner una fecha, inclusive cuando no hay ninguna legislación que establezca tácitamente qué hacer. Y gracias a la madurez, yo diría, de la partidocracia, en ese momento pudo la Junta Central Electoral pues establecer una fecha, establecer las normativas y salir a camino. Entonces, en ese caso, creo que es un gran aprendizaje, y que aunque en el futuro tendremos que modificar la Constitución para establecer esto, creo que la madurez institucional, a pesar de la crisis, pues nos permitió que no se crease una crisis política en la República Dominicana. Bueno, la ley, una de las leyes importantes que creo que nos vamos aprobada ya este año, es la que prohíbe el matrimonio que involucra adolescentes, que involucra menores de 18 años. La gente llama matrimonio infantil. Yo no me sumo a ese concepto, porque un infante es una persona que oscila de 3 a 8 a 9 años. Entonces aquí el matrimonio es que involucra a menores de 18 años. Entonces yo creo que prohibirlo, eso es sumamente importante. Y no solamente prohibirlo, sino también establecer penalidades para aquellos que se atrevan a violentar esa disposición. Pero también algo importante que se dio en el día de ayer es la modificación de la ley 2801, que aborda sobre la inversión, el incentivo de las inversiones en las fronteras dominicanas. Ustedes saben que hay un tema grave de la frontera dominicana. El tema migratorio aquí es un negocio prácticamente de políticos, empresarios y militares, porque todos vienen por ahí y no hay forma de pararlo. Entonces yo creo que esta ley va a traer como consecuencia que la gente no emigre tanto a la frontera, no abandone la zona y se la deje a merced de los haitianos, que prácticamente aquí hay zonas donde no viven dominicanos. Entonces yo creo que el hecho de que se dé este gran debate y que los legisladores, vimos al empresario Espaillá, el senador de la provincia de Santo Domingo, que está promoviendo esa ley en contra de su propia clase, el empresariado dominicano. Entonces pienso que es un paso de avance. Se dice Taveras. Sí, Taveras, perdón. Entonces, pero también esta ley que fue aprobada, la 4620, que también llama a que las personas puedan transparentar su patrimonio, pienso que también es positivo, porque hay mucha gente que se manejan en la oscuridad porque no pueden prácticamente demostrar lo que tienen. Entonces yo pienso que eso trae como consecuencia que el fisco se beneficie. Entonces creo que es un paso de avance en esa materia. Pero en términos reales, creo que la gran lección que nos deja esta pandemia en términos jurídicos es que debemos de mutar. Nosotros debemos de legislar sobre muchas cosas porque vimos grandes debilidades que teníamos, grandes debilidades. Entonces creo que nosotros debemos, por ejemplo, un ministerio público porque el presidente tuvo la voluntad de que la cabeza fuese con criterios de independencia, pero eso debemos de incorporarlo en la Constitución más adelante para que un presidente futuro no venga a hacer lo que se hacía en el pasado. Entonces, yo creo vamos a escuchar, señor García, la opinión del señor Ruiz y luego continuamos en el mismo orden. Señor Ruiz. Sí, gracias. Bueno, lo que ha expuesto la pandemia del COVID, todas las debilidades y todas las falsedades de la supuesta implementación de la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el tema de la educación, el tema de la salud, realmente una consecuencia directa de todo lo que implicará en el ámbito de la salud, con el giro que se ha tenido, que obligatoriamente que da la educación virtual, es simplemente que los pobres van a ser más rezagados que nunca en la educación y se va a abrir la brecha
cuando se hagan los estudios internacionales sobre la calidad educativa en República Dominicana, porque simplemente nunca se construyó una verdadera estructura e infraestructura para la educación. En un país donde los pobres son pobres de toda conmiseración y los ricos son tan ricos que resulta infame. O sea, se habla de que la reducción de la pobreza ha sido significativa, se habla de pobreza multidimensional, pobreza monetaria, pero los pobres están en cada esquina de nuestro barrio, lo vemos en cada esquina de la ciudad, pidiendo, incluso hasta para comer en el día. Concomitantemente con eso, con el abandono de las políticas que tienen que ver con la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, está también en un proceso increíblemente intenso de endeudamiento público. Hasta septiembre del 2019, y hay que ver lo que ha pasado en octubre y noviembre, la deuda pública ya asciende, según el Banco Central, al 66% del PIB. Estamos hablando de un país que no recauda impuestos suficientes para pagar la deuda, para pagar la inversión en salud pública y para pagar la inversión del 4% en salud. Estamos hablando de un país donde la salud pública no cuenta con un sistema de centro de atención primaria, que es lo más barato y lo que abarata la salud, porque simplemente se ha visto como un negocio increíble la salud pública privada y la salud privada. Caballero, sin lugar a dudas, la desigualdad de la que tanto se habla en la República Dominicana ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, no solo de la República Dominicana, la regla y no la excepción. Y yo veo que los dominicanos tienen una tendencia cada día más pronunciada a menospreciar y a subestimar su capacidad para salir adelante de los momentos más difíciles. Porque nosotros hemos podido superar todos los males y todas las dificultades que se han presentado en el país en los últimos 30 o 40 años, un golpe de Estado, una segunda intervención militar extranjera, una semidictadura, después de una dictadura de 31 años, cambios en el gobierno, una corrupción rampante. Sin embargo, el país ha logrado superar lo que otras naciones con mayor potencial económico no han podido. Este es un país tan pequeño que ya es hoy, o era ayer, hasta la pandemia, la séptima u octava economía de América Latina. La octava economía de América Latina según las estadísticas del Banco Central. Pero estamos hablando que el sector que más ha crecido acá en medio de la pandemia ha sido la banca. Primero un 14% y ahora mismo estoy viendo la estadística de septiembre y es un 11%. O sea, las bancas son instituciones, extracción de renta de la economía real. Eso lo sabemos todos los economistas, aunque no lo querramos reconocer. O sea, ¿por qué la banca puede crecer un 11%, un 14%, cuando realmente la economía real cae un 8.4%? Eso es un tema de política gubernamental. Es decir, pero ¿hacia dónde va la riqueza? El tema de la distribución, es la distribución de esas riquezas, de ese crecimiento. Ese es el tema que tenemos aquí. Pero ningún sistema político ha logrado superar el tema de la pobreza. E incluso aquellos intentos a través de una economía planificada o centralizada, lo que ha hecho es que ha intensificado la desigualdad social y la pobreza. Cuba, Venezuela, por ejemplo, países ricos, porque Cuba era el país más avanzado de América Central y del Caribe hace 60 años y hoy en día está la saga de muchísimos de nuestros países. Pero no creo que debemos compararnos con Cuba. Yo creo que tenemos mejores elementos de comparación que Cuba. ¿Me entiendes? Porque otros países han logrado mucho más de lo que en términos de cohesión social, independientemente del crecimiento de la economía, porque aquí el crecimiento de la economía está abultado. Está abultado por un PIB que no representa nada. Y bueno, que no está bien, pero yo lo que quiero es su opinión con relación a qué efecto tendrá lo que ocurrió en el año 2020, lo que está todavía ocurriendo en el año 2020, que está a punto de expirar, Dios bendito, en el año próximo. ¿Podremos superar nosotros las dificultades que ha sembrado en la vida nacional la pandemia y la crisis económica que trajo consigo, doctor Sontag? Evidentemente vamos a superarlo. La rapidez de superación va a depender mucho de factores exógenos, cómo sea la respuesta fiscal de Estados Unidos para reactivar su economía, y eso evidentemente, como sabemos, tiene un efecto en la economía dominicana, pero sobre todo
el proceso de efectividad de la vacuna que se están diseñando, que hemos tenido buenas noticias en las últimas semanas. Creo que ayer también y hoy circularon noticias buenas al respecto. La rapidez con la que puede empezarse a utilizar esta vacuna de forma masiva y lo rápido que se recupere la confianza de los turistas en el turismo dominicano va a ser un condicionante de que tan rápida sea la recuperación el año que viene. Si vemos los diferentes organismos internacionales, nos fijamos que todos prevén que va a haber una recuperación, de hecho yo diría que rápida, pero donde difieren en el nivel de rápida, valga el uso repetitivo de la palabra, de esa recuperación, siendo entre 2.5 y 5% de crecimiento real los escenarios que vemos dependiendo de la fuente que utilicemos. En octubre el fondo publicó crecimiento creo que de 4 para 2021. La cifra oficialista ha sido en el marco macroeconómico de noviembre, que se espera crecer un 5% de golpe. Yo creo que se está siendo muy optimista, tal vez. Pero, como decía, ahorita decíamos fuera del aire, decía don Edwin, esto es tener una bola de cristal, ¿verdad? Para poder hablar de qué va a pasar. Depende de muchos factores exógenos. Lo que yo creo que hay importantes retos y que las autoridades y la sociedad en general debe tratar de tomar los aprendizajes que nos ha dejado el año 2020, de forma que estemos mejor preparados y con estructuras productivas un poco más diversificadas de cara a posibles malos años, ¿verdad? Por venir. Señor García. Bueno, yo pienso que los primeros 7 meses del año que viene no serán tan buenos, pero ya el último cuatrimestre sí, pienso que sí, porque ya lo más probable es que la vacuna ya se haya aplicado en gran parte del mundo y producto de este encierro que tiene el mundo, mucha gente querrá venir y pienso que será uno de los destinos turísticos siempre predilecto de la persona, sobre todo por el clima. Entonces pienso que los 7 primeros meses pudiesen ser un poco malos, si se quiere decir, pero después ya a final de año vamos a ver que vamos a tener un ligero crecimiento. Entonces creo que no todo negativo y al final lo importante es que nosotros tengamos este aprendizaje y nosotros nos readecuemos a la nueva realidad que va a vivir el mundo a partir del año que viene. Señor Ruiz, yo creo que sobre todo este país ha demostrado mucha creatividad. El señor Sontag recordaba que apenas una semana después de haberse declarado la pandemia a nivel universal, el país el gobierno de entonces pudo diseñar una serie de medidas y programas que evitaron realmente que en el país hubiera un estallido social, porque realmente eso ha sido así. Y en medio de un año electoral muy accidentado, yo recuerdo perfectamente que el día de las elecciones, a pesar de todo lo que había pasado antes, el candidato oficial del partido de gobierno a las 9:30 de la noche reconoció que había perdido. Y todavía en los Estados Unidos, que es la cuna de la democracia occidental, se está discutiendo quién ganó o perdió en las elecciones. Yo creo que el potencial y la capacidad de esta nación para reponerse y solucionar sus problemas es innegable. Yo creo que a nosotros lo que nos falta es un poco de confianza en nuestro propio potencial, porque a veces me da la impresión de que somos demasiado pesimistas. Bueno, el pesimismo dominicano. Sin embargo, yo no soy pesimista. Yo estoy evaluando el pasado reciente. Otra cosa es ver el futuro y sacar las enseñanzas de estas experiencias que han expuesto todas las debilidades de la sociedad dominicana. Por ejemplo, el tema de la salud. Estamos hablando de proyecciones sobre la economía, pero está claro, y eso está totalmente demostrado. No hay posibilidad de hacer una proyección clara sobre la economía en tanto no se resuelve el problema de la salud. Se han hecho ya varias proyecciones y han tenido los países que cerrarse de nuevo porque no han podido combatir adecuadamente la pandemia, porque es una pandemia difícil y radical, pero también la gente no es muy coherente. Se refugia en la posverdad, en las noticias falsas y se crean sus propias opiniones. Y constantemente yo estaba en Carrefour al mediodía y me quedé sorprendido en la cafetería, la cantidad de personas sin mascarilla, todos pegados menos de 20 centímetros, en una mesa de 4 o 5, y era lleno, bebiendo café y comiendo y conversando y hablando. O sea, pero estamos viviendo el tipo de COVID, soy yo que estoy soñando. O sea, eso está pasando. Ahora,
hasta que no se resuelva el problema de la salud, no hay posibilidad. Eso está demostrado. No hay que ser economista ni nada. Obviamente porque el COVID destruye la cadena de producción, la cadena de valor de la economía de cada país. Entonces, hasta que no se resuelva eso, no hay forma. Están las vacunas y son esperanzadoras, pero también estamos hablando de que hay problemas para los países en desarrollo para accesar a la vacuna con el tiempo y la cantidad adecuada, a diferencia de los países ricos. Eso podría provocar un retraso. Bien, caballeros, otra cosa que quiero decir, uno de los retos que tiene este país es aprender a definir la política pública e implementarla. Por ejemplo, retomar lo que tiene que ver con la estrategia nacional. Caballeros, tenemos que hacer una pausa con el permiso de ustedes, pero regresamos en poco momento. A los amigos televidentes, manténganse en Edición Nocturna, que estaremos de regreso en unos momentos.